Bien, en nuestros bosquejos, hablando del tema general de la existencia de Dios, hemos visto la realidad de su existencia y vimos la revelación de la existencia de Dios. Entremos en un tercer punto, es breve, para hablar de la singularidad de la existencia de Dios. No solamente para decir que Dios es único, sino que Él tiene una existencia particular, singular. Ahora volvemos a Isaías 45, 22. Que dice: porque yo soy Dios y no hay otro. Estas palabras indican el carácter único de la existencia de Dios. Yo soy Dios, no hay otro. Ahí está su carácter único. No hay más dioses. Hay un solo Dios que hizo el mundo. Este único Dios que existe es el que se ha revelado en las Escrituras. Jehová es su nombre, no existen otros dioses. Primera de los Corintios 8:4 nos lo confirma así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Vamos a mirar dos principios que se expresan y se aplican de manera concreta a la existencia singular del Señor. Primero, dado que solo el Dios de las Escrituras existe, todos los otros llamados dioses no son entidades reales, y las religiones a través de las cuales los hombres les sirven son falsas. Bueno, es una frase larga que nos toca estudiarla parte por parte, pero solo el Dios de las Escrituras existe. Ese es el único Dios que objetivamente existe, es decir, los dioses, todos los otros llamados dioses, no existen objetivamente. Ahora, no estoy queriendo decir que en un sentido no reconozcamos que hay un culto a este Dios, al otro Dios, a este otro Dios, a ese otro Dios. Estamos hablando de su existencia objetiva. Objetivamente hablando, no hay más que un Dios. Subjetivamente hablando, o en la apreciación de algunos, o en la manera que algunos atribuyen adoración a algo o a alguien, pues puede haber muchos dioses. Pero en el sentido estricto de la palabra, objetivamente hablando, solo existe un Dios. Nosotros no creemos que hayan muchos dioses y el mayor de ellos sea el Dios de la Biblia, o el más poderoso de ellos, o en fin, entre todos los dioses al que hemos elegido creer es ese Dios. No, realmente creemos que solamente existe un solo Dios. Salmo 96, 3 al 5 dice: contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es más temible que todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué nota usted? Sí, Él es más temible que todos los dioses. ¿Y por qué? Bueno, porque realmente no existen como tal. ¿Son qué? Ídolos. Es decir, es fabricación del hombre. En un sentido de cómo el hombre fabrica ídolos, podemos decir, sí hay muchos dioses, pero en el sentido real, objetivo de la palabra, no hay más que un Dios. Ese pueblo de Dios, según el texto,
debe declarar la gloria de ese único Dios entre las naciones, debe llamar a todos los pueblos del mundo para temer al Dios verdadero y servirle. En este sentido, note, no hay más que un Dios. Los dioses de los demás pueblos son ídolos, de manera que entonces, ¿cuántas religiones verdaderas hay? Pues si solo hay un Dios, solo hay una sola religión verdadera. Si los dioses de las naciones, según 1 Corintios 8:4, son nada, entonces, ¿qué utilidad real tiene otra religión, aparte de la revelada? Ninguna otra, ninguna otra. Los ídolos son entidades artificiales. Ellos solo tienen existencia en la imaginación de aquellos que las fabrican. Creo que el Salmo 115, 1 al 4, es una descripción muy gráfica de qué es la idolatría. Los ídolos son descritos como entidades sin vida real, ¿sí? Los hombres le temen, los hombres les honran, pero ¿qué son realmente? Pues tienen ojos y no ven, tienen nariz, no huelen, manos, no hacen nada, los pies no hacen, no caminan. Los hombres les sirven, pero ese servicio es una religión falsa. Ahora, aquí tenemos que aclarar algo. Nosotros no estamos negando la existencia de espíritus malignos. De hecho, creemos, porque la Biblia así lo declara, que los demonios existen. Algunos en su ceguera, pensando que le rinden culto a algún Dios, dice la Biblia que lo que hacen es rendirle culto a los demonios. ¿Qué digo? Pues que una cosa sacrificada a un ídolo es algo, aunque un ídolo no es nada. Vuelve y se refrenda la idea que un ídolo no es nada, un ídolo no tiene una existencia objetiva. Sin embargo, pero yo os digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Así que no estamos diciendo o negando la existencia de los demonios. De hecho, mucho de la idolatría tiene que ver más bien con el servicio que los hombres prestan a los demonios. Pero aunque así no fuera, igual su servicio es un servicio falso a Dios, porque los dioses no existen de forma objetiva, simplemente a manera de ídolos que la gente ha fabricado. Ya que esta frase es verdad, Pablo nos enseña que no todas las religiones son iguales. No todas las religiones sirven al mismo ser. No es como algunos dicen, no, es que estamos hablando de la misma religión. Lo que pasa es que unos y otros nos dirigimos a Dios con nombres distintos, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, no podemos decir que solo ciertas personas tienen la verdadera religión. No, ellos le llaman de una forma, pero Dios se deja buscar de otras formas. Nosotros le llamamos Dios, le llamamos Jehová, creemos en la Biblia, pero Dios es buscado por otras personas con otros nombres. Eso nos dicen muchos. Bueno, parece que el apóstol Pablo, inspirado, no piensa lo mismo. Los gentiles ofrecen sus sacrificios no a Dios, según este texto, a los demonios. No todos los hombres conocen a Dios de forma salvadora, ni se acercan a Dios de forma aceptable. Ningún hombre ha sido salvo a través de sus propias religiones. ¿Qué dice nuestro texto principal? Mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El mismo Dios, Jehová, de la palabra de Dios, dice: mírenme a mí para ser salvos. Como no hay otro Dios, entonces no hay otro lugar donde hay salvación, no hay otra persona en quien haya salvación. Una vez más, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De hecho, la ignorancia de Dios es la raíz común de todas las religiones falsas en el mundo. A este respecto, las naciones modernas son muy parecidas a las naciones extintas mencionadas en la Escritura. Igual que las naciones antiguas, las naciones modernas no adoran al Dios verdadero. Puede ser que no nos encontremos caminando como en el mundo antiguo. Si usted hubiera tenido la oportunidad de caminar en Egipto, en Grecia, en Roma, hubiera sido muy obvio el testimonio de lo que ellos creen en la existencia de muchos dioses. ¿Por qué? Por las estatuas que hay, por los monumentos que usted ve, por los ritos que usted ve que hacen. Pero hoy, aunque no veamos ese tipo de figuras o idolatría, el hombre moderno, al no adorar al verdadero Dios que está en la Escritura, es un hombre que adora a los dioses que tienen en sus manos. Los ídolos del tiempo antiguo eran imágenes fundidas, grabadas con sus manos. Los ídolos del hombre moderno son imágenes mentales formadas de su mente. El hombre moderno no es mejor en ese sentido que el antiguo. No hemos, por así decirlo, evolucionado. No que creer en muchos dioses, eso era del hombre antiguo, nosotros somos más modernos. No, lo que pasó es que cambió la apariencia del Dios, el nombre del Dios, pero no en sí la idolatría. El hombre no ha progresado mucho en los asuntos de religión. Hoy, gracias a la nueva o al resurgimiento de la nueva era y bueno, de sus alcances que ha tenido a nivel de muchas religiones, se ha afirmado que las grandes religiones del mundo están todas realmente en contacto con el verdadero Dios. De acuerdo con esta noción, el animismo, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, el islam y hasta el judaísmo, son las grandes religiones que hoy existen, no son más que formas alternas de la religión de la Biblia. Lo que se dice es que ellas son la religión bíblica con un traje distinto. Por ejemplo, si usted mira el judaísmo, el islam y el cristianismo, ellos le van a decir que creen en el mismo Dios. Lo que pasa es que en el caso del islam se cree en el mismo Dios hasta que llegó Abraham. Lo que pasa es que en Abraham tuvo a Isaac y a Ismael, y ellos tomaron por la línea de Ismael, y el judaísmo tomó por la línea de Isaac. Pero finalmente usted retrocede, ambos creen en el Dios de Abraham, o sea, es el mismo Dios. Y en el caso del cristianismo tenemos la misma base del judaísmo, ¿no? Creer en Dios por el lado de Abraham y de Isaac. Lo que pasa es que nosotros creemos en Jesucristo. Y así ellos le van a decir, ¿sí ve? Finalmente, la historia después de Abraham nos quedó distinta.
Pero antes de Abraham, todos creemos en el mismo Dios. Ahora, empecemos por lo más obvio. Nosotros no podemos hablar del judaísmo como que están adorando al mismo Dios que los cristianos. No. Romanos 10, 2 al 4. Romanos 10, 2 al 4. El apóstol Pablo es muy claro, hablando de sus compatriotas judíos. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, su celo no está de acuerdo al verdadero conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ni el judaísmo ni el islam son religiones bíblicas vestidas de la cultura del Medio Oriente. Su religión no está fundada sobre la virtud y la sangre de Jesucristo. Y toda religión que no reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único y suficiente Salvador, es una religión falsa. Es falsa. ¿Qué le podemos decir al Islam? Que en Isaac te será llamada descendencia, y que bendeciré tu simiente, la simiente que viene por Isaac. ¿Y cuál es la simiente? Cristo. Así que si su historia se partió por Ismael y no por Isaac, usted desembocó una religión falsa. No estamos adorando el mismo Dios. Usted se inventó su Dios, ese Dios que usted le llama Alá. No me diga, lo que usted le llama Alá, yo le llamo Dios. No es el mismo, porque el Dios de la Escritura tiene un hijo llamado Jesucristo. Él es la revelación completa de Dios. En Él se reveló el Evangelio. ¿Qué le pudiéramos decir a un judío que no confiesa a Cristo, que tiene celo de Dios, pero su celo no es conforme al conocimiento? Su religión está fundada sobre las virtudes de ellos, no sobre la sangre de Cristo, no es sobre la justicia de Cristo. No es justificados pues por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. Ah, sí, el Islam y el judaísmo tienen algo en común, que rechazan a Cristo, y al rechazar a Cristo rechazan a Dios, porque el que me recibe a mí, dijo Jesucristo, recibe al que me envió. Y si le creyeran a Dios, me creerían a mí, dijo el Señor. Así que no es verdad, no es verdad. Si hay una religión que no considera a Cristo como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Señor, Salvador, en quien hay salvación, solamente ser salvos a través de la fe, sola fe en Jesucristo, tal religión rechaza al Dios verdadero. El mismo Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra opción. No se abre la posibilidad de usted leyendo el Corán puede llegar al Padre, o usted leyendo no sé qué literatura, o invocando a tal profeta, o invocando a tal Dios, puede llegar al verdadero Dios. El Señor Jesucristo dijo: nadie va al Padre sino por mí. Juan dijo de él: este es el verdadero Dios y la vida eterna, hablando de Jesucristo. Y después dice: guardaos de los ídolos. Solo Jehová es Dios, los dioses de las naciones son ídolos. Así que la idea que todas las religiones conducen al verdadero Dios y les sirven de forma aceptable es completamente falsa. Eso de que, amigos, para enseñarnos, ¿no?, todos los caminos conducen a Roma. Hermanos, eso es verdad hablando de Roma, no de Dios.
No todos los caminos conducen a Dios. Esta noción popular contiene un elemento de verdad, ¿sabe? Y es que todas las religiones conservan una conciencia de Dios. ¿Y qué es lo que hemos visto en revelación general? Nadie puede huir de la conciencia de Dios. Hermanos, toda religión que nos testifica que el hombre no puede huir de creer en la existencia de un Dios. Eso es lo único que tenemos en común. Desde la creación, el hombre sabe que hay un Dios y que es responsable ante Él y que es culpable ante Él. Por eso existen las religiones, por eso el hombre es un ser religioso. Ahora, no estamos diciendo que eso las hace válidas, estamos diciendo que eso es una realidad, que todas las religiones testifican que el hombre es un ser religioso, pero hermanos, es un hombre pecador. La Escritura enseña que en cierto sentido todos los hombres conocen a Dios, lo vamos a ver, en un sentido condenatorio, en un sentido general, porque en otro sentido ningún hombre conoce a Dios de forma salvadora a menos que venga al Evangelio. Segundo, dado que solo el Dios de las Escrituras existe, ningún otro llamado Dios puede dar ayuda, salvar o condenar a los hombres. Dado que solo el Dios de las Escrituras existe, ningún otro llamado Dios puede dar ayuda, ya sea dar ayuda o, salvar o condenar a los hombres. Por ahí hay una idea rodando, y a veces asumo que algunos creyentes creen eso, que desde que usted tenga fe, no importa en qué cosa tenga fe, lo que hay que tener es fe. Es una idea muy popularizada en el mundo. Tienes que creer, ten fe. Pero note, mire esa expresión es muy general, muy relativa, muy ambigua. Es como si dijera, la fe es el principio, ¿sí? Es decir, la fe es la solución. Bueno, la fe así definida es un concepto ambiguo. Ese razonamiento podría ser acusado de hacer de la fe el Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted, ¿dónde pone la esperanza? En la fe, porque usted no importa en lo que crea, sino tenga fe, la fe, tenga fe, tenga fe. Entonces usted se entrena a pensar que, bueno, mi esperanza debe estar es en que tengo fe, tengo fe, tengo fe. Debo creer. Sí, hermanos, pero eso no es la predicación del Evangelio, eso no se parece al Evangelio. Después de fe, hay un nombre en la Biblia, hay un nombre específico. La fe no tiene ningún valor si no hay un objeto, y si ese objeto no es el verdadero Dios. Ahora, este segundo principio viene en el contexto inmediato de Isaías 45, 22, no sé si, no lo tengo. Isaías 45, en 45, 20 dice, reuníos y venid. Isaías 45, 20. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Si bien no tienen entendimiento aquellos que ruegan a un Dios que no tiene la potestad de salvar. Eso es lo mismo que ya hemos hecho referencia al Salmo 115. Ellos no pueden hacer nada, por lo tanto, solo por superstición los hombres le temen. Solo por superstición los hombres le temen a sus dioses. Eso en Isaías 41, 23, el Señor desafía a los dioses falsos. A lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar. Por lo tanto, es inútil
que los hombres busquen la ayuda en otros dioses. No existen, no tienen poder, ellos no son Dios. Las religiones que se derivan de esos otros dioses son falsas, nada pueden hacer, ni para que sean protegidos, ni librados, mucho menos podrán hacer algo por su condición eterna, mucho menos podrán hacer algo por su condición eterna. Isaías 44, 9 al 20, sí es un texto largo, pero bien nos permite entender esto, ya que estamos hablando, claro, de la existencia de Dios, de la singularidad de su existencia y cómo se compara con los ídolos. Isaías 44, 9 al 20 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿No saben ni entienden? Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Esa es una radiografía, hermanos, de lo que es la idolatría. Una radiografía divina, llamémosle así, para darle un nombre nuevo, de la psicología de lo que es la idolatría. Ahí está reflejado la esencia de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Una necedad de magnitud enorme. De la misma material que el hombre siembra, la que echa al fuego, del mismo material, de la misma naturaleza que hace una fogata, saca un leño, le hace forma y se arrodilla y dice: tú me libras, tú eres mi Dios. Mire la esencia de su propio Dios. Es algo creado, él mismo le atribuye deidad. Él no se ha dado cuenta que él fue el que trabajó para comer, y va y se postra ante un pedazo de madera. Aquí está la necedad completa de lo que es la idolatría. ¿Qué ayuda puede dar, en verdad,
lo que el hombre haga, y mucho más, que ayuda eterna, que ayuda en los asuntos eternos podrá dar. Es inútil buscar a un ídolo para ayuda y salvación. Nuestras tierras, hermano, aún, pese a que tenemos unos tiempos de más o menos un secularismo materialista, todavía, hermanos, nos caracterizamos por un montón de idolatría, un montón de idolatría. Todavía la gente aprieta su crucifijo entre las manos, todavía la gente siente entre sus dedos las camándulas, todavía el comercio de ídolos, de estatuillas, de afiches, de estampillas, aún los tatuajes religiosos, templos, altares que todavía se ven en las casas. Cuando construyen le dejan un campito, todavía en nuestros parques, en nuestros barrios, todavía, hermano, estamos cargando con la ceguera. Mire, complicado, cerrados están sus ojos para ver y su corazón para no entender. Todavía tenemos mucho de esto. Y la gente, lo peor de eso, hermano, puede que los altos jerarcas de la iglesia nos quieran convencer a los evangélicos diciendo: nosotros no adoramos las imágenes, nosotros no honramos las imágenes, nosotros nunca decimos que ese es Dios. Hagan todo el esfuerzo que quieran, los únicos que los creen son ellos. El resto del pueblo cree en eso y le da honra a eso, y se arrodillan ante eso y besan sus pies y pasan delante de él y le piden un favor. Hagan lo que quieran los jerarcas católicos romanos, pero lo que cree su gente es otra cosa, aunque ellos, a la verdad, también lo creen. O si no, el Papa no se arrodillaría y besaría los pies de un Cristo crucificado. Si él dijera: no, eso es una representación, eso no significa nada. ¿Por qué se arrodilla ante una imagen? Porque besa sus pies. Así que hacen mucho esfuerzo, ¿no?, para hablar, pero no es lo que creen. Los hombres siguen practicando la misma necedad cuando depositan sus almas a los ídolos que no son nada en busca de ayuda. Quieren una imagen terriblemente patética y escalofriante, alguien que esté a punto de morir agarrado a un ídolo, depositando con sus últimas fuerzas y aliento de vida su fe, su alma a un ídolo. Esa imagen es para llorar, hermanos. Gente arroja el destino de sus almas a los ídolos. Eso es común en nuestras naciones. Y como aclaramos, aunque exactamente la idolatría haya tomado otras formas, la gente confía sus almas para recibir ayuda aún de los ídolos modernos, como el ídolo de la autoayuda, la autosuperación, métodos y ritos que hagan igual como hacían en la antigüedad. Le pongo un ejemplo clásico, llamativo, de lo que puede ser un ídolo moderno. Lo encontramos en el método de los 12 pasos de la liberación de la adicción, muy popularizada por los alcohólicos anónimos. Claro, quizá ninguno de ustedes ha entrado a los alcohólicos anónimos o estuvo allí, pero ahí hay un código de 12 pasos. Y estos 12 pasos se popularizaron tanto en Estados Unidos y en todos los lugares donde llegó Alcohólicos Anónimos, que ahora esos 12 pasos constituyen el tratamiento ahora no solo para las adicciones de alcohol, sino para todo tipo de adicciones. O sea, dio tan buen resultado el ídolo moderno que esos 12 pasos ahora con eso se trata otro tipo de adicciones. Muchos dicen: encontramos por fin el secreto para arrancar a la gente de las
adicciones. Usted puede preguntar, ¿eso qué tiene que ver con la singularidad de la existencia de Dios? Bueno, lo que le quiero ilustrar con esto es que los 12 pasos son un ídolo moderno. Y mire usted, le quiero leer los 12 pasos. Lo dejé pequeños, qué pena, pero dice así: admitimos, 1, que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. 2, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Piense en esa palabra. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Dele miedo a esa palabra. Un poder superior, no definido, no concreto, sino eso en un contexto como nosotros, de puros cristianos. Si decimos un poder superior, ¿en quién piensa usted? No, pues él quiere decirme, bueno, pero en un contexto donde uno sea budista, otro Hare Krishna, otro católico, otro musulmán, y le dice un poder superior sin definir eso que es el altar, es un altar al Dios que usted se imagine. 3, resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Resolvimos confiar nuestra voluntad y vida al cuidado de Dios. El Dios que usted se imagine, no importa. Póngale nombre usted. Defina usted ese Dios. Pero usted le ha confiado su vida, su suerte, su voluntad a Él. 4, sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. 5, admitimos ante Dios, así definido, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras faltas. 6, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios, así definido, eliminase todos estos defectos de carácter. 7, humildemente pedimos a ese Dios, o al Dios así definido, que nos librase de nuestras culpas. 8, hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. 9, reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando se nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. 10, proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. 11, mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios según nuestro propio entendimiento de Él, y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. 12, habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. Hermano, esta es una religión, ¿ya la vio? Con su propio Dios, su propia comunión, su propia ética, su propio sistema de salvación y de ayuda mutua. Y el 12 nos deja ver su propio sistema de evangelismo. Al Dios definido por usted. O sea que si aquí en mente tengo al diablo, crea en él, confíe en él, su alma, su ayuda. Si quiero tener un pedazo de metal en mente cuando leo esto, defina usted ese Dios, defínalo usted. Eso es un ídolo moderno, hermanos. Si ve, no es de yeso. Eso se llama la despersonificación de Dios. Porque el Dios de la Biblia no es definido por nuestro propio entendimiento de Él.
El Dios de la Biblia dijo: yo soy Jehová, no hay otro. Estos pasos llaman a los hombres a depender de cualquier Dios que puedan imaginar. Aquí se abre la puerta a cualquier cosa herética y hasta la influencia de Satanás. Será igual llamarle religión falsa tanto al hinduismo, al budismo, al mormonismo, como a los 12 pasos. Ellos claman a un Dios que no puede salvarles. No hay poderes superiores que no sean el verdadero Dios o los demonios. Estos ídolos no pueden librar a los hombres de la adicción ni de cualquier otro mal. La industria de la recuperación por ese Dios despersonificado es una religión falsa. Los hombres son necios, esperanzándose que sus dioses impotentes les salven. Algunos pudieran objetar que estos métodos funcionan de manera que es cierto. A mí me funcionó, dirá alguno. Eso quiere decir que esto es cierto. Bueno, podemos dar varias respuestas. Lo primero, que esto puede reformar a un hombre de manera externa, pero nunca le van a conceder una transformación espiritual. Eso es lo primero. Segundo, no es raro que en estas personas el campo que se le tapó al vicio por un lado se manifieste por el otro. Haga eso con un escape, ¿verdad? En una tubería rota, tape este. Tápelo ahí, verá que si la tubería está rota, por otro lado va a salir. Si el corazón no está renovado, tape la adicción al alcohol. Dice, bueno, fui alcohólico anónimo, pero soy drogadicto activo, hoy, ahora, ¿verdad? O vamos a suponer que por alguna cosa ni se vuelve alcohólico, ni adicto a las drogas, ni nada de esas cosas. ¿Sabe qué es lo peor? Que va a confiar en su justicia propia y nunca va a venir a Cristo para su salvación. Ahí está el daño. Solo el verdadero Dios puede librarlos. Dice el texto: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Y así, hermanos, entonces, hablando de, primero, solo el Dios de las Escrituras existe. Todos los otros llamados dioses no son entidades reales, y las religiones a través de las cuales los hombres les sirven son falsas. Y habiendo entendido que solo el Dios de las Escrituras existe, ningún otro llamado Dios puede dar ayuda, salvar o condenar a los hombres. Podemos mirar la singularidad de la existencia del Señor. Vamos a dejar en esta sesión hasta aquí, hermanos.